En esta cápsula vamos a sumergirnos en un tema que es, en esencia, la forma en que los ingenieros de yacimiento escuchan y hablan con la roca a miles de metros de profundidad, el cual es el análisis de presión y producción en yacimientos petroleros. Esto no solamente es para ingenieros de yacimiento, es crucial para cualquier ingeniero que deba entender cómo un sistema dinámico responde a la extracción de un recurso. Imaginen que están intentando descifrar la salud de una persona solo por su pulso y su respiración. El análisis de presión y producción es exactamente eso para un yacimiento. Comencemos. Recordemos que estamos en la materia de métodos de exploración y evaluación de yacimientos en la unidad de métodos de evaluación de reservas. La interpretación de datos sísmicos y los métodos de prospección geofísica son herramientas fundamentales para el estudio del subsuelo terrestre, especialmente en las áreas como la exploración de hidrocarburos, la minería, la geotermia y la ingeniería civil. Estos métodos permiten obtener información detallada sobre la estructura y la composición del subsuelo sin necesidad de realizar excavaciones directas. La prospección sísmica se basa en el análisis de las ondas generadas artificialmente que se propagan a través de las diferentes capas geológicas, proporcionando datos sobre su velocidad, densidad y profundidad. Por otro lado, existen otros métodos geofísicos complementarios, como ya lo vimos anteriormente, la gravimetría, la magnetometría y la resistividad eléctrica, que ayudan a construir un modelo más completo del terreno. La correcta interpretación de estos datos requiere conocimientos técnicos avanzados y el uso de herramientas computacionales especializadas. Análisis de presión y producción de yacimientos petroleros. En un yacimiento, la presión es la fuerza que empuja el fluido hacia el pozo. Es el motor principal. La producción es el resultado de ese motor, el flujo de fluidos que llega a la superficie. La relación entre estas dos variables es la clave para entender el comportamiento de un yacimiento y así estimar sus reservas y planificar lo que es su futuro de dicho yacimiento. Existen diferentes tipos de presión en los yacimientos, como es la presión inicial, que es la presión natural del yacimiento antes de ser iniciado en su producción. Presión de cierre de pozo, que es la presión medida cuando un pozo está sellado temporalmente. La presión de fondo de pozo, que es la presión real en el fondo del pozo durante su producción. El conocimiento de estas presiones es fundamental para interpretar la dinámica del reservorio y diseñar las estrategias de manejos eficientes. Para que hablemos el mismo idioma, es fundamental conocer estos tipos de presiones que se manejan, al igual que es la presión estática. Esta es de un pozo cuando ha estado cerrado el tiempo suficiente para que los fluidos del yacimiento se equilibren. Nos indica la presión original del yacimiento o el promedio actual. La presión dinámica es la presión en el fondo del pozo mientras está produciendo. Es siempre menor que la presión estática, ya que el flujo crea una caída de dicha presión. La presión de saturación es la presión a la cual el gas comienza a separarse del petróleo en el yacimiento. Si la presión cae por debajo de este punto, el gas se libera, lo que puede afectar drásticamente a la capacidad de su producción. Recordemos que en cápsulas anteriores ya habíamos visto diferentes métodos y en una eran las curvas, la declinación. Entonces, vamos a analizar este tipo de curvas. Análisis de las curvas de producción.
Una de las herramientas más sencillas y poderosa es el análisis de curvas de producción. Simplemente se grafica la tasa de producción contra el tiempo. Conforme el yacimiento se agota, la tasa de producción disminuye. Un fenómeno conocido como declinación de la producción que vimos en cápsula anterior. Analizando esta curva, podemos hacer proyecciones a futuros. Estas curvas de producción, como ya comenté, son representaciones gráficas de cómo varía el caudal del petróleo, gas y agua con el tiempo. Este análisis es esencial para identificar en qué etapa se encuentra el pozo productor o yacimiento, ya sea en su inicio, meseta productiva o ya está en declinación. Una caída acelerada en la producción puede indicar problemas como disminución de presión, intrusión de agua o daño en la formación. Existen modelos matemáticos de declinación, como es la exponencial, hiperbólica, armónica, que permiten proyectar la vida útil del pozo y calcular las reservas futuras. Estas curvas, junto con la información de presión, son una base sólida para predecir el desempeño a lo largo del yacimiento. Como anécdota, en una ocasión estaba yo con un colega, estaba muy emocionado con un pozo nuevo que tenía una tasa de producción inicial demasiado alta. Sin embargo, su curva de producción mostraba una declinación muy acelerada. Le advertí que si el inicio era prometedor, el pozo realmente no tendría una vida productiva tan larga. Él me miró con escepticismo. Meses después, la producción se desplomó. La lección es que la tendencia a largo plazo es lo que realmente importa y no solo el pico inicial. El análisis de la declinación es como si fuera una bola de cristal del ingeniero, pues nos ayuda a predecir el futuro del pozo y por ende a estimar las reservas remanentes. Como comentamos en la anécdota, el comportamiento de los caudales del petróleo, aguas, gas en un pozo proporciona información sobre la productividad de este yacimiento. El analizarlo nos permite identificar las tendencias de declinación, estimar la vida útil de los pozos y reconocer posibles problemas con la formación de arena o entrada de agua no deseada, las famosas fracturas. Métodos de análisis de presión. Para una visión más detallada, usamos métodos que analizan la presión. El más común es la prueba de presión. Se cierra un pozo y se monitorea cómo la presión en el fondo del pozo se recupera en contra del tiempo. Es decir, estamos pendientes si fue cerrado por 1 hora, 2 horas, 3 horas o hasta 24 horas y qué tiempo le lleva poder restaurar la presión con la que normalmente trabaja el pozo, un dato histórico. A partir de esta curva de la recuperación podemos calcular la permeabilidad, que recordemos que es la capacidad de la roca para permitir que el flujo de los fluidos. Una alta permeabilidad significa que el fluido, se mueve con facilidad. Daño de la formación indica si hay algún bloqueo cerca del pozo que impida el flujo, el desplazamiento de este, lo cual puede ser causado por lodo de perforación. Un valor positivo, pues, nos indica si hay un daño y uno negativo indica que una mejora. Análisis de presión constante es útil para evaluar la respuesta del yacimiento a la producción sostenida. Estos métodos nos permiten modelar la dinámica del reservorio y predecir lo que es su comportamiento. Pruebas de restauración de presión. Como ya les comentaba, consiste en cerrar un pozo durante un tiempo determinado y registrar cómo se recupera dicha presión. Esto ayuda a estimar propiedades como la permeabilidad y daño a la formación.
Las pruebas de interferencia se cierran o producen varios pozos para observar cómo las presiones se afectan entre sí, lo que permite conocer la comunicación hidráulica dentro del yacimiento. Pruebas de inyección. Consiste en introducir agua o gas en el yacimiento y registrar las respuestas de presión, con el fin de evaluar la capacidad de almacenamiento y desplazamiento de fluidos. Estos métodos proporcionan información crítica para el modelado matemático del yacimiento y así poder diseñar estrategias de explotación más eficientes. La relación entre presión y productividad, pues como ya hemos comentado, la productividad de un pozo se mide por el índice de productividad, que es la relación entre la tasa del flujo y la caída de dicha presión. Un alto índice de presión significa que el pozo puede producir grandes cantidades de fluido con una caída de presión mínima. Esto es directamente relacionado con la permeabilidad y el daño de formación que calculamos en el punto anterior. Mantener una alta productividad es uno de los objetivos clave de la ingeniería de producción de pozos. Evaluación de reservas y capacidad de producción. El análisis combinado de presión y de producción permiten calcular las reservas remanentes y establecer cuánto hidrocarburo puede extraerse de manera técnica y económicamente viable. Mediante los modelos de declinación y balances de materiales, los ingenieros pueden proyectar escenarios de explotación y calcular la capacidad máxima de producción sostenible. Este proceso es la clave para la planificación de inversiones, ya que determina el valor económico del yacimiento y orienta la toma de decisiones en proyectos de perforación de nuevos pozos, implementación de técnicas de recuperación secundaria o inclusive pues el abandono de áreas no rentables, la conocida cierre de pozo. Aplicaciones en la gestión de yacimientos. Más allá de la estimación de reservas, el análisis de presión y producción se utiliza para poder hacer el monitoreo del yacimiento. Nos permite rastrear el agotamiento de la presión y la posible invasión de agua. Diagnóstico de problemas nos ayuda a identificar si hay un pozo dañado o si está ocurriendo alguna interferencia entre pozos. La planificación de la recuperación mejorada. Estos son los datos de presión y nos dice cuándo y dónde es necesario inyectar fluidos para mantener la presión y aumentar el factor de recuperación o los químicos, ¿no? En este análisis de presión y producción no solo tiene un enfoque técnico, sino también estratégico. Como comentábamos, es optimizar la ubicación y diseño de los pozos, determinar la necesidad de inyección de agua o gas para mantener la presión, diseñar planes de explotaciones que reduzcan la caída acelerada de dicha producción, prevenir problemas como daño a la formación, canalización de agua o unificación de gas. En síntesis, este análisis integra una información geológica de ingeniería de reservorios y de producción, proporcionando una visión integral en el comportamiento de yacimiento y garantizando una gestión más eficiente de los productos. Pues en resumen, el análisis de presión y producción no son solo números en un gráfico, son el pulso vital de un yacimiento. Nos permite ir más allá de las estimaciones estáticas para poder entender la dinámica del propio sistema. Comprender estos métodos es la base para tomar decisiones inteligentes desde la simple operación de un pozo hasta la planificación multimillonaria de un campo. Es la habilidad para escuchar lo que la roca nos está diciendo a través de la presión y producción. Este tipo de análisis, recordemos que no solo nos aporta datos técnicos, nos ayuda a poder traducir en una mejor planeación todas nuestras operaciones, al igual que poder fortalecer los aspectos operativos y económicos en la gestión de los yacimientos.
Gracias a ello se puede diseñar planes de explotación sostenibles, minimizar los riesgos y maximizar el factor de recuperación, contribuyendo al aprovechamiento más racional y eficiente de los hidrocarburos. Espero que esta cápsula les haya dado una nueva perspectiva sobre lo crucial que es este tema. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima cápsula.